Hola aviadores y bienvenidos a otra edición de Alas de Papel. Hoy os hablamos de las baterías LiPo. Comenzamos. Bueno, las baterías LiPo, la verdad que son unas baterías que son una auténtica pasada. Nos ha permitido que en los últimos 10 años el aeromodelismo o el tema de los drones haya evolucionado muchísimo. ¿Por qué? Estas baterías son capaces de almacenar muchísima energía en un espacio y sobre todo un peso muy contenido. Por lo que hace 10-15 años para la misma potencia necesitábamos unas baterías mucho más grandes y pesadas. Ahora, gracias a las LiPo, podemos concentrarlo mucho más y son baterías bastante ligeras, de manera que evidentemente para el peso de los aviones o incluso también en el mundo de los drones, pues son mucho más eficientes. Esto, junto al desarrollo de los motores brushless, que también utilizan esta energía de manera más eficiente, nos ha permitido que una afición como el aeromodelismo evolucione muchísimo, pudiendo utilizar todo tipo de materiales como el cartón pluma, como ya sabéis que usamos nosotros, y nos permite volar estos cacharritos gracias a la potencia combinada de las LiPos con los motores brushless de hoy en día. Con estas baterías tenéis que tener en cuenta una serie de conceptos, primero para que os duren mucho y segundo para que no tengáis un accidente. Así es que vamos a verlo. Lo primero que tenéis que ver es el numerito que veis aquí que pone 3S, ¿vale? 3S significa que tiene 3 celdas, que es lo mismo, es equivalente. ¿Qué significa que tiene 3 celdas? Significa que si le dais la vuelta vais a ver que tiene aquí pues 3 rectángulos que se pueden diferenciar aquí, 1, 2 y 3. Las baterías LiPo se componen de elementos o celdas, que son estos, en este caso, esta es de 3 celdas, y por eso aquí me pone 3S. Cada una de las celdas me va a dar un voltaje de 3,7 voltios. Por eso el total que me pone aquí es de 11,1 voltios. Realmente este es el voltaje nominal. Luego veremos que cada una de las celdas, aunque realmente se supone que son de 3,7, realmente se van a cargar hasta 4,2. Por eso cuando lo carguemos, en vez de llegar a esos 11,1, vamos a llegar a 11,60, que es 4,2 multiplicado por 3. Y luego la otra información muy importante que tenéis que tener en cuenta es esto que pone 1500, los números grandes. Fijaros que pone miliamperios, ¿vale? Miliamperios hora. Esto lo que nos va a dar es la capacidad que tiene la batería, es decir, que cuanto más miliamperios, pues nosotros utilizamos otra de 2200, eso no significa que me va a dar más potencia, significa simplemente que voy a poder utilizar esta batería durante más tiempo. Pues si con esta puedo volar 5 minutos, pues con la otra podré volar a lo mejor 7 minutos. Y por último veréis que la batería siempre tiene dos juegos de cables, uno al lado y otro a otro. Este cable es el que va a ir a nuestro ESC, ¿vale? Esto es lo que va a alimentar nuestro variador, ¿vale? Del avión, y este es el que vamos a utilizar, se llama cable balanceador, y si os fijáis también es interesante porque siempre va a tener el número de cables que tengamos. Si por ejemplo este son 3 celdas, vamos a tener siempre un cable más, es decir, si son 3 celdas vamos a tener 4 cables, ¿vale? Fijaros que tenemos uno rojo y otros 3, ¿vale? Entonces simplemente para que comprobéis, o si a veces no tenéis pegatina o no la podéis ver y queréis saber cuántas celdas tiene vuestra batería, simplemente contad los cables y restar uno, y ese será el número de celdas que tenga vuestra batería. A la hora de cargar vuestras baterías LiPo tenéis que tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, la batería debe estar fría, es decir, si la acabáis de utilizar, mejor dejar que repose un poco si está caliente. En segundo lugar, debéis utilizar un cargador específico para LiPos, como por ejemplo este que tengo yo aquí. No utilicéis cargadores, pues yo he sacado este porque es un cargador de pilas de estas de níquel cadmio de toda la vida. No utilicéis otro tipo de cargador que no sea específico para LiPos, porque podéis o bien romper la LiPo o causar un incendio. Estas baterías son algo inestables, entonces tenéis que tener mucho cuidado en cómo las manejáis. Recordad siempre estar presentes, es decir, cuando el cargador esté cargando, lo suyo es que estéis en la misma habitación donde esté esto cargando. Simplemente no tenéis que estar mirándolo todo el rato, pero bueno, por si acaso surgiera algún problema o algún pitido o el cargador os avisa de algo que no va bien, siempre es mejor estar ahí. No pongáis la batería a cargar y os vayáis a dormir o os vayáis pues a dar una vuelta y luego a ver qué ha pasado. Siempre estar pendiente de la batería. Y en último lugar, no lo sobrecarguéis.
el cargador os va a avisar, siempre va a emitir un pitido cuando esa batería esté cargada. Si estáis en la misma habitación como os he sugerido, pues lo vais a oír y lo vais a quitar de manera que no se sobrecargará la batería. Sin embargo, es muy importante que tengáis en cuenta que este tipo de baterías, las baterías LiPo, requieren de ciertos cuidados y atención. No son como las pilas recargables de toda la vida, que bueno, las podemos dejar toda la noche cargando, etcétera, nunca les pasaba nada. A la hora de almacenar, de guardar vuestras baterías LiPo, tenéis que tener en cuenta tres cosas. Es siempre mejor, por prudencia, almacenar este tipo de baterías, las LiPo, en una bolsa ignífuga específica para ellas. ¿Por qué? En caso de que hubiera algún tipo de accidente y se explotara la batería, o hubiera algún incendio o algo, pues siempre esa bolsa va a contener los posibles daños que esto pueda ocasionar. A la hora de guardarlas también es importante el tema de la temperatura. Las LiPos aguantan variaciones de temperatura bastante importantes, pero siempre es importante que se conserven en una temperatura un poco más media para evitar problemas tanto de que se rompan como accidentes. En caso de que las LiPos las vayáis a guardar y no vayáis a usarlas durante un tiempo, por ejemplo porque os vais de vacaciones o porque simplemente en invierno donde vivís llueve mucho y es imposible volar, os aconsejo que entonces cojáis la batería y la pongáis en su modo storage o modo de guardado, ¿vale? ¿Cuál es ese modo? Para este modo lo que necesitamos conseguir es que cada una de las tres celdas tenga 3,8 voltios, ¿vale? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, pues simplemente con un aparatito como estos, como el salvalipos, que bueno, os pongo un vídeo por aquí de cómo utilizarlo, ya lo expliqué. Simplemente vamos a comprobar y bueno, pues yo voy a hacerlo con esta lipo. Y aquí me dice que tengo tres celdas y aquí me dice 11, ese es el total. La primera celda tiene 372, la segunda 373 y la tercera 372. Bueno, en este voltaje ahora mismo no es mal voltaje para guardarlas. Lo suyo en concreto es 380 por cada celda, pero bueno, en este voltaje no está mal. Es tan malo dejarlas por debajo, a 3,5 o a 3,3 voltios, por ejemplo, por celda, como es dejarlas cargadas a tope, ¿vale? Entonces esto es algo peculiar de las baterías LiPo que es importante que hagáis. ¿Por qué? Porque si no, cuando volváis puede ser que alguna de las celdas se os haya roto. De hecho, a mí mismo me ha pasado por dejarme una LiPo sin balancear, sin ponerlas a 3,8 por celda. Cuando he vuelto de vacaciones, una de las celdas estaba rota. Así es que evitad esto, dejarlas a 3,8 cada celda y no tendréis ningún problema. ¿Cómo podéis hacer esto? Pues depende de vuestro cargador. Si tenéis unos cargadores más simples, pues os va a costar más dejar justo a 3,8, como os digo. Más o menos yo, esta que está a 3,72 o así, bueno, yo creo que podría valer. Ahí estamos en un voltaje bastante razonable. Sin embargo, si tenéis un cargador como este, hay una opción en el cual podemos descargar la batería o cargarla para guardarla. Simplemente la enchufamos, le damos al modo de balancear para guardar y el mismo aparato nos la va a dejar a 380 cada una. ¿Qué hacemos para utilizar las LiPos? ¿Hay que tener algo en cuenta cuando ya estamos listos para volar? Pues realmente sí, solamente un par de cosas, ¿vale? Primero, la batería pues la cargáis en vuestro cargador hasta 4,2 voltios por celda, que es el máximo que da en cada celda de las LiPo, ¿vale? En este caso, pues si son 3 celdas, me va a dar un total de 11,60 voltios, ¿vale? Esto es lo que yo tendría en la batería cuando estoy listo en mi campo de vuelo para ir a volar. Una de las medidas de seguridad que yo tomo es utilizar el salvalipos, simplemente lo conecto a la batería y lo dejo conectado en vuelo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es que voy a programar para que esto emita un pitido cuando llegue a cierto voltaje. Lo podéis programar a lo que queráis, ¿vale? Yo realmente con aproximadamente 350 voltios por celda creo que es un voltaje bastante razonable. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si bajáis la batería
de ese 3,50, realmente 3,50, bueno, tenéis margen suficiente. Realmente, si tenéis menos de 3 voltios en alguna de las celdas, posiblemente hayáis roto la lipo y no vuelva a cargar. Es posible que alguna vez a mí mismo me ha pasado que, bueno, sí, me he pasado por lo que sea, no le he puesto el salvalipos y cuando la he cogido pues tenía, no lo sé, 2,90 en una de las 3 celdas y estaba un poco preocupado. La he conseguido recuperar. Pero es mejor no llegar a ese límite, por lo que daros margen, si utilizáis uno de estos, daros margen, poner ese chivato, esa alarma más en los 3,50 para poder aterrizar el avión y que no se os bajen las celdas demasiado. Bueno, aviadores, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os sea muy útil para poder utilizar vuestras lipos y que no tengamos ni accidentes y que podáis usarlas durante muchísimo tiempo y podáis disfrutar de estos aviones tan chulos que hacemos para vosotros. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima, aviadores.